Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Rolando Benítez y vamos a hablar en este video de los determinantes o adjetivos determinativos. Es un tipo de partículas de las cuales hay que saber lo siguiente. Son palabras variables. Al escuchar que son palabras variables, ¿cómo debemos entender el hecho de que sean variables? Muy sencillo. Las palabras son variables porque sufren flexiones de género y de número. Ahora, ¿cuál es, digamos, la función fundamental de los determinantes o adjetivos determinativos? Limitar el alcance de la significación de un sustantivo, es decir, ese determinante determinará el contexto específico en el cual se utilizará un sustantivo, determinación mediante la cual el sustantivo significará lo que necesitamos que signifique para poder entender lo expresado en ese contexto. Y el determinante funciona con el sustantivo, determinando de este sustantivo su género y su número. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué fijamos en nuestras mentes sobre este tema? El determinante es una palabra variable que determina el género y el número del sustantivo. Podemos empezar fijándonos en eso principalmente antes de estudiar cualquier clasificación. Los determinantes pueden expresar nociones de, ¿sí? Pueden expresar nociones de posesión, distancia, cantidad imprecisa, cantidad precisa, puede introducir preguntas, en ese caso hablamos de determinantes interrogativos, o puede introducir exclamaciones, en ese caso hablamos de determinantes exclamativos. En el caso de que exprese noción de posesión, hablamos de determinantes posesivos. En el caso de que exprese noción de distancia, hablamos de determinantes demostrativos de distancia, de cercanía, de medianía y de lejanía. Y cuando hablamos de cantidad precisa o imprecisa, hablamos ya de cierta definición o indefinición del determinante con respecto al sustantivo. Por ejemplo, varias casas es un determinante indefinido. No nos referimos específicamente ni a cuáles casas, ni a cuántas casas. Y cuando precisamos, cuando hablamos de un determinante definido, entonces precisamos, por ejemplo, la cantidad, en este caso, dos casas. Contexto en el cual tendríamos que estar sabiendo específicamente a cuáles dos casas nos referimos. En este punto de los determinantes hay que recordar que dentro de este grupo está el artículo, ¿sí? Y el artículo, dentro de este grupo está el artículo, y el artículo ya lo estudiamos al inicio de morfosintaxis. El artículo puede ser definido o puede ser indefinido, ¿sí? En otro video ya lo explicamos, pero podemos recordarlo ahora muy rápidamente, la diferencia entre el artículo definido y el artículo indefinido. Por ejemplo, el artículo definido la, ¿sí? Si un hablante interlocutor dice a otro, pásame la computadora, el interlocutor receptor sabe específicamente a qué computadora se refiere alguien. Pero si decimos pásame una computadora, podríamos estar, ¿sí?, pidiendo a alguien, no especificando a cuál computadora nos referimos. Es decir, yo pido pásame por favor una computadora de 7 posibles que podrían estar sobre una mesa. Entonces el receptor decidirá cuál computadora pasarme. Pásame una computadora de tantas. En cambio, si le digo pásame la computadora, el interlocutor receptor deberá entender específicamente a cuál de las tantas computadoras yo me estoy refiriendo. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de los determinantes, por trabajar con el sustantivo, podrían ser influenciados, afectados por ciertos contextos en los que
en los que, según la presencia o la ausencia del sustantivo, pues trabajarán como determinantes o como alguna otra morfología, así como veremos ahora. Ejemplo, dice, la mayoría de los determinantes o adjetivos determinativos, viene siendo casi el mismo concepto, ¿sí? Pueden cumplir la función de pronombres en una oración cuando no acompañan a un sustantivo. ¿A qué caso específico se refiere? Vamos a centrarnos en este caso. En este caso específico, demasiados niños juegan en la plaza. ¿Sí? La palabra resaltada, demasiados, es un determinante. Indefinido, sí, pero es un determinante. ¿Por qué indefinidos? Y porque no digo cuáles niños y no digo cuántos niños. ¿Y por qué es un determinante? Porque está presente el sustantivo. Y cuando el sustantivo está presente, esta palabra funciona como determinante del sustantivo. Demasiados me determina masculino plural. Esa es la función del determinante. Me determina masculino plural de niños, el sustantivo presente. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente oración? En la siguiente oración ya no tengo el sustantivo niños. Sigo teniendo la palabra demasiados, pero ya no tengo el sustantivo niños. La palabra demasiados está pegado a un verbo conjugado. Y cuando está pegado a un verbo conjugado es un pronombre. Y el sustantivo niños o cualquier otro sustantivo masculino plural está contenido en el pronombre. Repito, con el sustantivo presente, la palabra demasiados es un determinante. Sin el sustantivo presente, la palabra demasiados es un pronombre porque contiene en este caso al sustantivo niños. En el siguiente caso dice los niños están demasiado cansados, ¿sí? Es un uso adverbial. El adverbio es una palabra invariable. Cuando funciona como adverbio es invariable. Mantiene la forma en masculino singular. ¿Sí? El adverbio es invariable. En este caso es un uso adverbial modificando a un adjetivo. Pintaremos el adjetivo en verde y los sustantivos en celeste. ¿Ya? Entonces es un uso adverbio. Con el sustantivo funciona siempre como adverbio, no como determinante. ¿Sí? No determina ni género ni número del adjetivo, solo determina género y número del sustantivo. Por lo tanto, cuando trabaja con un adjetivo, no es un determinante, es un adverbio. En esta oración te marco el sustantivo, por lo que este será el determinante. ¿Ya? Vamos a marcar el adverbio en un diferente color para no confundir con el determinante. Ahí está funcionando como adverbio. Al estar con un adjetivo no funciona como determinante, funciona como adverbio. ¿Sí? Aquí los alumnos estudiaron bastante, ¿ya? Bastante está funcionando como adverbio, en este caso ya modificando a un verbo. Estudiaron. Ya no hay un adjetivo en verde. Hay un verbo, ¿sí? Estudiaron bastante. Más adelante a este tipo de usos llamaremos cuantificación. Y estos a los que estamos llamando adverbio, ¿sí? No pudiendo llamarlos determinantes porque no está el sustantivo, veremos, ya se habrán dado cuenta de que está expresando una noción de cuantificación, aunque indefinida, pero de cuantificación, ¿sí?
En ese uso será adverbio, un adverbio cuantificador. Estudiaron bastante, ¿sí? Es una cuantificación, es la noción de cierta cantidad no especificada. Los niños están demasiado cansados. Es una noción de cuantificación, es la expresión de una cantidad no determinada, no especificada. Entonces, estos son los usos posibles de estas palabras como determinante. Si está el sustantivo, será determinante. Si está el sustantivo, será determinante. Si no está el sustantivo, será pronombre, será adverbio, será incluso adjetivo. Pintaré aquí en verde porque aquí es adjetivo, aquí está el sustantivo, ¿sí? Acá de vuelta es pronombre, el sustantivo persona ya no está, no vino ninguna. Acá decía no vino ninguna persona. ¿Mm? Solo quiero algunos discos. Es un uso adjetivo, es decir, un uso de adjetivo determinativo. Sigue siendo, quiero que entiendan que sigue siendo, si está el sustantivo, es determinante. Solo que tiene cierta función adjetiva, por eso se le llama determinante o adjetivo determinativo, ¿sí? Expresa cierta cualificación del sustantivo persona, ¿sí? Expresa cierta cualificación del sustantivo niños, ¿ya? Y expresa cierta indefinición al no decirnos cuántos niños y cuáles niños. Eso nos lleva a un determinante indefinido, ¿sí? En cierto uso de adjetivo determinativo, como aquí ocurre, ¿ya? Este es un determinante porque está pegado a un sustantivo. Eso es lo que a nosotros nos interesa y debemos fijar bien en nuestras mentes. Es un determinante cuando está con un sustantivo. Si no está el sustantivo y está pegado a un verbo, como aquí, pues será un pronombre. No será un determinante, será un pronombre. Está con un sustantivo, es determinante. Está con un verbo, es un pronombre. Está con un adjetivo, es un adverbio. En este caso también es adverbio porque está con un adjetivo. Eso es lo que debemos entender bien. En cuanto a la clasificación, tenemos el siguiente orden. Tenemos determinantes demostrativos, pintaré en algún color, determinantes demostrativos, tenemos determinantes posesivos, ya van dos, tenemos también determinantes indefinidos, tres, tenemos también determinantes numerales, 4, y tenemos los determinantes interrogativos, 5, y los determinantes, aquí me marca 7, 6, 7, ¿sí? Determinantes. Entonces ahí está la clasificación. Se habrán dado cuenta que mientras corría páginas hay mucha teoría, ¿sí? Trataremos de ser lo más simple posibles en la cuestión de las teorías, en el hecho de los determinantes. Dice, número 1, determinantes demostrativos. En el caso de los determinantes demostrativos, bueno, aportan idea de cercanía, distancia media o lejanía, ¿sí? Aportan idea de cercanía, distancia media o lejanía. Y son más que nada este, ese y aquel. Este, ese y aquel. Claro, son determinantes, sufren flexiones de género, por lo tanto, este, esta, ese, esa y aquel,
aquella. No olvidemos que en el caso de que el determinante está al lado de un sustantivo, pues es determinante. Por eso estamos estudiando a esta partícula en el apartado de determinantes. Pero si no estuviese el sustantivo ni su adjetivo correspondiente y la oración dijera esas serán derrumbadas, automáticamente mi partícula esas, mi palabra esas está al lado de un verbo conjugado sin la presencia de un sustantivo, lo que convierte a mi palabra en pronombre, no en determinante porque no hay ningún sustantivo al que determinar. Pero ahí sí, dice esas casas. En este caso es determinante, ¿sí? Pero si dice esas, en ese caso es un pronombre. Eso no debemos olvidar. Con el sustantivo es determinante. Sin el sustantivo es pronombre. Dijimos hace unos minutos que este es masculino, esta es femenino, esto es neutro, sin género, sin número. Eso es neutro. Ese, esa, masculino, femenino. Eso es neutro. Aquel, aquella, masculino, femenino. Aquello, neutro. ¿Sí? Las formas neutras, esto, eso y aquello, siempre son pronombres. No podemos ubicarlos al lado de un sustantivo. Aquello mesa, no puedo decir. Eso casa, no puedo decir. Esto auto, no puedo decir. Por lo tanto, este es masculino, esta es femenino, esto es neutro y es pronombre. Ese es masculino y determinante. Esa es masculino y determinante. Eso es neutro y solo pronombre. Los determinantes posesivos indican la propiedad, la posesión o pertenencia a una o varias personas de lo significado en el sustantivo referente. Bueno, indica la posesión. Determinantes posesivos indican posesión. ¿Sí? Se puede leer después en el material la teoría para no extender este video. Los determinantes posesivos indican posesión. ¿Ya? Tenemos determinantes mi, tú, su, con sus variantes mío, tuyo, suyo. Las variantes mío, tuyo, suyo sufren flexiones de género y número, son determinantes, son palabras variables, mío, mía, míos, mías. Pero lo que tenemos que saber es que un determinante posesivo indica la propiedad o la posesión sobre lo referenciado por el sustantivo. En el caso de los determinantes indefinidos, dice, se refieren o expresan alguna noción cuantitativa, de intensidad, de existencia en forma indeterminada. Es decir, no definirá, por eso es determinante indefinido, no definirá cuáles ni cuántos. Esa es la característica del determinante indefinido. No definirá cuáles ni cuántos, ¿sí? Ya, en este caso sí define cuántos, ¿verdad? Pero es un caso específico, pero en el caso de alguno, ya no define cuál, ya no define cuántos, ninguno, ¿sí? Poco, mucho, ¿sí? Menos, los demás, no define cuáles, no define cuántos, bastante, no define cuánto, ¿sí? Demasiado dolor, por ejemplo, no define cuánto dolor, es indefinible, por eso se utilizan determinantes indefinidos. Entonces, son muchos, ¿sí? Que tendremos que aprender a identificar en los contextos de uso
correspondientes. Pero lo que tenemos que saber es que el determinante indefinido tiene esa denominación porque no define en algunos casos cuáles y en otros casos no define cuántos. ¿Ya? En el caso de un hombre pasó enfrente de casa, un extraño hombre, ¿sí? Define cuántos, pero no define cuál, es indefinido. Algunos hombres pasaron frente a casa, no define ni cuáles ni cuántos. Por lo tanto, expresa nociones indefinidas de intensidad, de existencia y tiene una expresión cuantitativa. Es por eso que después veremos también que están en el grupo de los cuantificadores. En el caso de los determinantes numerales expresan cantidad u orden, en forma precisa y concreta. Cantidad u orden. De ahí que tengamos determinantes numerales que expresan cantidad, los denominados cardinales. Y determinantes numerales que expresen idea de orden, ¿sí? Que llamaremos determinantes ordinales. Entonces, los determinantes numerales cardinales se utilizan para contar y los determinantes numerales ordinales se utilizan para ordenar. Determinantes numerales cardinales 1, 2, 3, 21. Determinantes numerales ordinales primero, segundo, tercero, 21º y así sucesivamente. Y dentro de esta clasificación encontraremos también dentro de los cardinales encontramos ciertos numerales que actúan como sustantivos. En este caso son sustantivos femeninos. Decena, docena, veintena, centena. Son sustantivos. La decena, la docena, la veintena, la centena. Pero se usan para contar. ¿Sí? Son sustantivos femeninos los numerales, dice por eso. ¿Cómo es que son determinantes numerales y a la vez son sustantivos? Y depende de los contextos de uso. Lengua española es puro contexto. Pero la decena es un sustantivo, admite un determinante la, ¿está? Pero es una palabra cuantificadora, expresa noción, idea de cantidad, la decena, la docena, la veintena, la centena. Asimismo, son sustantivos de género masculino los numerales el centenar, el ciento, el millar, el millón, el billón, el trillón y el plural miles. Son sustantivos cardinales de género masculino. Y al respecto de esto, la teoría es extensa, pero iré tocando algunas cosas que considero que sí debemos conocer. En el caso del numeral 0, que integra el grupo de numerales cardinales, con el numeral 0, cualquier sustantivo concuerda en plural. ¿Sí? Cualquier sustantivo contable concuerda en plural. 0 grados, 0 puntos, 0 horas, 0 kilómetros, 0 guaraníes. Esto no hay que olvidar, ¿sí? Algunas veces encontramos en ejercicios, por ejemplo. Entonces, con el 0, cualquier sustantivo contable concordará en plural. En cambio, en el caso de que el sustantivo implicado con el numeral 0 no sea contable, pues entonces, ¿sí? Por ejemplo, tolerancia 0, 0 importancia, 0 tolerancia podría ser también, antepuesto o pospuesto, ¿sí? 0 tristeza, ¿sí? 0 interés. Entonces, en este caso, la concordancia con el numeral 0 puede ser también en singular. Cuando es contable el sustantivo, la concordancia es en plural. Cuando el sustantivo no es contable, la concordancia
puede ser singular como en tolerancia cero o plural como en el caso de interés. Recordemos que 21 es el género femenino del numeral 21, ¿sí? Y el numeral 21 no se apocopa con femeninos. Apocopar, recuerden, significa acortar. Acortar una palabra. Eso significa apocopar. Con sustantivos femeninos no se acorta la palabra 21. No puedo decir 21 horas, 21 alumnos. Tengo que decir no puedo decir 21 alumnas, perdón. Puedo decir 21 alumnos, porque alumnos es masculino. Con femeninos no puedo decir 21. Repito, con femeninos no puedo decir 21. Debo decir 21. 21 horas, 21 alumnas. Como en este caso, ¿sí? Aquí tenemos el sustantivo horas, 21 entonces. Páginas, 21 entonces. Alumnas, 21. Ahí está el tema, ¿sí? Recordemos, y esto que ocurre con el numeral 21, que no se puede acortar con femeninos, recuerden que también ocurre con los ordinales primero y tercero. Primero y tercero no se puede acortar, es decir, no se puede decir primer, no se puede decir tercer con masculinos, con femeninos, perdón, no se puede decir primer semana. Primero y tercero no se apocopa, no se acorta con femeninos. Debo decir primera semana. No puedo decir el equipo se eliminó en la primer fase del mundial. No puedo decir te visitaremos en la primer semana de julio. Son sustantivos femeninos. No puedo apocopar primero a primer. Debo decir primera semana de julio, primera fase del mundial. Y luego vienen los ordinales que expresan idea de orden o sucesión, ¿sí? Indican la posición que un determinado elemento ocupa en una serie ordenada o en una jerarquía, ¿sí? 1 es cardinal, primero es ordinal. 2 es cardinal, segundo es ordinal, ¿ya? Décimo segundo es ordinal, 12 es cardinal. 18 es cardinal, décimo octavo es ordinal. Entonces ya lo habíamos dicho, cardinal se usa para contar y ordinal se usa para ordenar. Hay que atender un poco a aquello dicho recién nomás, referente a 21, que era un cardinal. Aquí está primer, que es apócope de primero, y esta apócope, este procedimiento, este fenómeno, no puede ocurrir con sustantivos masculinos. Perdón, no puede ocurrir con sustantivos femeninos. No puedo decir primer con sustantivos femeninos, solo con masculinos. Primer puesto está bien. Primer semana está mal. Primer premio está bien. ¿Sí? Incluso con otro adjetivo, ¿sí? Primer gran premio está bien. Pero no puedo decir primer vez. Esto ya está mal. No puedo decir primer aplicación. Esto ya está mal. No puedo decir primer ministra. Eso es incorrecto. Por lo tanto, apócope de primer, o en este caso, primer, que es apócope de primero, y tercer, que es apócope de tercero, ese acortamiento solo puede ocurrir con masculinos, no puede ocurrir con femeninos. Tenemos también los determinantes numerales distributivos, cuya
cuya función es la de establecer relación o correspondencia distributiva. ¿Por qué no paso de largo esto? Porque nos interesa mucho sendos, sendas, el determinante numeral distributivo sendos, sendas, debido a que se usa incorrectamente, se usa como grande, como nuevo, se usa como brillante, pero sendos, sendas significa uno o una para cada cual de dos o más personas o cosas. Significa uno para cada uno. No puedo decir los asaltantes, no puedo decir el asaltante entró con senda escopeta a la financiera. Yo necesito otro asaltante. Dice uno para cada cual de dos o más personas, dice. Necesito mínimamente dos involucrados. Debo decir, los asaltantes entraron a la financiera con sendas escopetas. Y sendas no significa enormes escopetas. No significa brillantes escopetas. No significa escopetas nuevas. No significa tremendas escopetas. Sendas en ese caso significa una escopeta para cada uno de dos o más asaltantes. Dijimos dos en el enunciado. Los asaltantes entraron a la financiera con sendas escopetas, una escopeta cada asaltante. Entonces, cuidado con ese uso que se le debe dar verdaderamente a sendos, sendas. No significa grandote, ni nuevito, ni brillante, ni tremendo. Significa uno para cada uno. En lo referente a los partitivos o fraccionarios señalan una parte de la unidad, expresando la división de un todo en partes. Medio, tercio, cuarto, un medio, un tercio, un cuarto, un octavo, un onceavo. ¿Sí? Señalan una partecita de un todo, ¿sí? Expresa la división de un todo en partes. Un octavo, la división de un todo en 8 partes. Un medio, la división de un todo en 2 partes. ¿Sí? Por eso se llaman partitivos o fraccionarios. Señalan una parte de la unidad expresando la división de un todo en partes. Los determinantes numerales múltiplos o multiplicativos o proporcionales, dice, representan la multiplicación de una cantidad. ¿Sí? Indican en ocasiones un número o una cantidad que contiene a otro u otra varias veces exactamente. Bueno, cuando se habla de múltiplos, de multiplicativos o proporcionales, tenemos ejemplos como doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple. ¿Sí? En el caso del sustantivo de género femenino dupla, ¿ya? Es una variante, acá dice que es una variante americanista, es decir, es un desglose ya del cultismo, es un uso americano. Dupla no es doble, en el sentido que doble significa. Dupla más bien significa pareja o equipo de dos. Acá tenemos un ejemplo que dice: la selección tiene nueva dupla técnica. ¿Ya? Entonces no significa doble, significa pareja o equipo de dos. Y finalmente los determinantes interrogativos y los determinantes exclamativos. Se los llaman así porque son las partículas que en ciertos contextos determinan la interrogación. ¿Ok? En esa partícula está el golpe más fuerte que te indica que tal o cual enunciado es por tal razón interrogativo o exclamativo. Entonces, en algo como ¿qué te pasa? ¿Sí? Se verifica que el golpe más fuerte introductor de la interrogación está en la partícula que, lo que se demuestra con la tilde.
porque tanto que como cual, ¿sí? Son determinantes son palabras monosilábicas. Los monosílabos no llevan tilde en lengua española, pero para indicar que esta partícula monosílaba es la que introduce la determinación interrogativa o la determinación exclamativa, es que señalamos colocando la tilde sobre la vocal golpeada, ¿sí? Entonces expresan denotativamente idea de interrogación o pregunta. Esa es la función del determinante interrogativo, ¿sí? Con las flexiones correspondientes, femenino y plural, ¿ya? ¿Qué no sufre flexión de género ni de número? ¿Cuál sufre flexión de número? Pero ¿cuánto ya sufre flexión de género y número? ¿Sí? ¿Cuántas, por ejemplo, sufre femenino plural? ¿Cuánta sufre solamente cambio a femenino? ¿Cuánto sufre masculino? ¿Cuántos sufre masculino plural? Por lo tanto, determinantes interrogativos son aquellas partículas que determinan la interrogación, y se marca esa determinación con la tilde, ¿ya? Cuánto es una palabra llana que termina en vocal, no debería llevar tilde, pero lleva tilde para marcar que allí se inicia, se introduce la interrogación. Por eso se denominan determinantes interrogativos. Es la misma explicación para los determinantes exclamativos, que expresan denotativamente admiración, sorpresa, emoción, ¿ya? Y tiene la misma explicación que los interrogativos. Introducen la determinación exclamativa y tal fenómeno se demuestra tildando. Por ejemplo, que en el caso, ¿sí? Que era una palabra monosílaba, pero lleva tilde mostrando la determinación exclamativa. Cuánta, que es una palabra llana que termina en vocal, no debe llevar tilde, pero se indica la determinación exclamativa con la tilde. En síntesis, esto es muy simplificadamente lo referente a los determinantes o adjetivos determinativos. Más que nada hay que saber que funciona con el sustantivo. Los determinantes funcionan con el sustantivo. Si están al lado de un sustantivo, son determinantes. Si el sustantivo desaparece, se convierten en pronombres. Pero cuando están con el sustantivo, determinan, porque son determinantes, determinan de este sustantivo el género y el número. Algunos son determinantes indefinidos porque determinan sí el número, pero el género masculino, femenino, demasiados hombres, ¿sí? Demasiadas mujeres, pero no determina, es indefinido en el plano de la cuantificación. No me dice ni cuáles mujeres ni cuántas mujeres. Me dice que son mujeres, demasiadas mujeres. Me dice que son niños, demasiados niños. Pero no me dice cuáles niños ni cuántos niños. Por esa razón son determinantes indefinidos. Indefinidos porque no definen, determinante porque trabajan con un sustantivo. Entonces, esa es más que nada la función principal del determinante. En el caso de los demostrativos, recordar que expresan idea de distancia cercana, de distancia media o de distancia lejana. Este, ese, aquel, ¿sí? Con sus flexiones, esta, esa, aquella. Y recordar que esto, eso y aquello son pronombres, no tienen género ni número, son neutros, ¿sí? Y son siempre pronombres, no determinantes. Entonces, esa es la idea de los determinantes, palabras variables que limitan el alcance de la significación del sustantivo, concreta al sustantivo, marcando su género y su número. Es para no extenderme demasiado en un video muy largo, porque la teoría es larga, pero como ocurre siempre en cada contenido de lengua española, ¿sí?
Cada apartado tiene cuestiones específicas que son las que debemos manejar bien para poder luego tal vez encarar la estructuración eficiente de enunciados o resolver ciertos ejercicios que en algunos contextos se nos proponen. Soy el profesor Rolando Benítez y nos veremos en otros videos desarrollando otros contenidos referentes al estudio de la lengua española.